¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a una emisión en la que vamos a revisar información más allá de nuestras fronteras, también dentro, obviamente, en materia económica y financiera. Comencemos de una vez. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro ha suspendido el pago de bonos a personas mayores y con discapacidad. En medio de la carrera por la elección del primer ministro o primera ministra en Reino Unido, se agudiza la disputa por el Brexit. Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Eso en nuestro enfoque económico ampliado. Comencemos con los detalles. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que el pago de un bono destinado a adultos mayores de bajos recursos y personas con discapacidad en igual situación, llamado Beneficio de Prestación Continuada o BPC por su sigla, será suspendido hasta el 25 de junio próximo. La falta de recursos, argumenta el gobierno, que es la razón para la cancelación de este beneficio. A través de Twitter, Bolsonaro aseguró que este bono, así como el pago de jubilaciones y de otros programas sociales, quedará sin fondos. La posible salida a este problema es que el Congreso apruebe un proyecto de crédito suplementario por casi 66.000 millones de dólares, denominado PLN 419. Según el Ejecutivo brasileño, la autorización legislativa para ese crédito es vital para garantizar el pago de subsidios y de estos beneficios asistenciales sin incumplir la llamada regla de oro, que impide la emisión de deuda para pagar gastos corrientes como salarios. Pero el pasado miércoles, el presidente de la Comisión Mixta de Presupuesto, Marcelo Castro, suspendió la discusión del proyecto de ley hasta el próximo martes 11 de junio, es decir, hasta el día de ayer. Si bien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que en días pasados quedaría detalles del acuerdo al cual había llegado o al cual habían llegado las delegaciones de Estados Unidos y México y con el que se había detenido la puesta en marcha de los aranceles contra productos mexicanos, tal cual había amenazado el número 1 de la Casa Blanca, lo que hizo fue mostrar tan solo un papel. Agitando una hoja, Trump dijo: aquí está el acuerdo que todo el mundo dice que no tengo, pero dejaré que sea México quien haga el anuncio a su debido tiempo. Aseguró que el acuerdo entra en vigencia cuando él lo elija. Y ese papel mostrado por el presidente establece supuestamente un enfoque regional para compartir la carga respecto al procesamiento de las solicitudes de estatus de refugiados de migrantes. De su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por la parte mexicana, ha negado que exista algún acuerdo que no se haya dado a conocer el viernes apenas las delegaciones se pararon de la mesa de negociación. Es triste que cuando lo piensas, México está haciendo más por los Estados Unidos, a partir de ahora, que por el Congreso, específicamente por los demócratas. Tienen que actuar juntos, tienen que trabajar y hacer algo porque tienes un problema tremendo en la frontera. Hay gente entrando y significa crimen, significa drogas, significa muchas otras cosas. Estamos construyendo el muro. Vamos a tener cerca de 500 millas de muro construidas a final de año. Eso es mucho y estamos avanzando muy rápido. Ganamos el gran caso judicial, como saben, el otro día. Y esa fue una gran victoria para nosotros, por lo que están sucediendo muchas cosas buenas. Pero quiero agradecer a México y tenemos otra cosa que se anunciará en el momento adecuado, pero tienen que obtener la aprobación de su cuerpo legislativo. Y hablemos de Haití. 20 legisladores denuncian al presidente Jovenel Moïse por corrupción y siguen las protestas en las cuales, entre otras cosas, se pide su dimisión. Las acusaciones contra el presidente se centran en el delito de malversación de fondos. Según detalles conocidos por la prensa, la investigación desveló que la compañía Agritrans del presidente haitiano recibió millones de dólares para la ejecución de varios proyectos, pero no los ha llevado a cabo. Asimismo, el texto difundido revela que existe una red de funcionarios dentro del gobierno haitiano que gestionaba la obtención de contratos para amigos del expresidente del país, Michel Martelly, así como para el exministro Laurent Lamotte.
Al mismo tiempo, en las calles de Puerto Príncipe se registraron nuevas manifestaciones violentas en la segunda jornada de huelga consecutiva tras la movilización del domingo, en la que murieron varias personas, además de un periodista de la emisora local Radio Sin Fin. Fallecido el lunes. En lo económico, la rueda sigue en picada. La economía haitiana podría crecer solo un 0,4% en 2019, casi un punto porcentual menos que el pasado año, según el reciente informe del Banco Mundial. Sería el más bajo crecimiento económico desde el terremoto de 2010, que generó pérdidas cercanas a los 14.000 millones de dólares y el peor año en la última década. La clave que resaltan expertos es que desde 2015 el crecimiento de la población haitiana no está acorde con el crecimiento de la riqueza creada en el país, lo que genera aumento de la seguridad alimentaria, presiones sobre el suministro de bienes y servicios, y a su vez tensiones inflacionistas y un incremento general de la pobreza. Fórmula Macri. El actual presidente y candidato a la reelección en la Argentina apela a su viejo método, es decir, guiñarle el ojo a los mercados, al gran capital, para mantenerse por un periodo más en la Casa Rosada, visto que ya se aproximan las nuevas elecciones generales. Miguel Ángel Pichetto será el candidato a la vicepresidencia argentina. Esto lo anunció el presidente Macri en una serie de tweets en los cuales también le describía como un hombre de Estado. Pichetto hasta ayer integraba el Partido Alternativa Federal, fue un hombre de consulta del presidente argentino. Asimismo, llevó adelante muchos de los acuerdos de ley que necesitó Macri desde el año 2016 para implementar todo este cóctel o esta batería de medidas neoliberales que hoy cuestiona tanto la gente en las calles. Pichetto dedicó sus primeras declaraciones como candidato a vicepresidente a darle señales de tranquilidad a los mercados, lo cual hace intuir cuál será su norte. Dijo que se deben cumplir los compromisos de deuda que fueron asumidos con el Fondo Monetario Internacional y planteó que hay que volver a alinearse con Estados Unidos, o detrás de Estados Unidos, decía más específicamente. Primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta, carrera por el Brexit, en medio de esa definición de quién será el primer ministro o primera ministra del Reino Unido tras la dimisión de Theresa May. Ya venimos. La Comisión Europea dice lo que está en la mesa ha sido negociado exitosamente y ha sido aprobado por todos los Estados miembros. Y la elección de un nuevo primer ministro, por supuesto, no cambiará los parámetros de lo que está ya puesto en la mesa. Eso se sabe. Y no conforme con eso, también Reino Unido debe pagar la factura del Brexit incluso en caso de un no acuerdo o no deal. Aunque el acuerdo cerrado en noviembre pasado entre la institucionalidad europea, representada en Bruselas, y Reino Unido, el Parlamento británico no logró todavía ratificar aquello, recordemos, no incluye cifras. El gobierno británico calculó el monto a abonar entre 40.000 y 45.000 millones de euros. Hace una semana, el comisario europeo de presupuesto, Günther Oettinger, explicaba que la retirada de Reino Unido en octubre, en caso de que así ocurra, el plazo hasta ahora es el día 31 de ese mes, sin acuerdo, sin consenso, si así ocurriera, crearía un agujero de 12.000 millones de euros en el presupuesto europeo para 2020. No se sabe si ese monto se sumará a la factura de Londres, aquella que quiere cobrarle la Unión Europea por salirse o por divorciarse del bloque comunitario. Así las cosas, lo que May negoció con la Comisión Europea es lo que va a quedar y las cosas no cambian una vez sea elegido o elegida una nueva autoridad tras la dimisión de la señora May. Boris Johnson ha iniciado su campaña para sustituirle a May en ese puesto de primera magistratura de Reino Unido. Es o figura como el favorito en la contienda, según los sondeos de opinión pública. Lanza una advertencia a su partido, es decir, el conservador unionista, que está dividido internamente. Dijo exactamente: la demora significa derrota. Para muchos la competencia en este cargo es completamente suya o ya la tiene ganada. El exministro de Relaciones Exteriores y alcalde de Londres, de 54 años de edad, pro Brexit,
tiene de su lado a los partidarios conservadores más declarados en el Parlamento y es muy popular entre los integrantes de esta organización política a la cual pertenece. Y esas son las personas que finalmente elegirán al sucesor de May, de allí la importancia. Johnson, quien lideró la campaña oficial para abandonar la Unión Europea, prometió entregar el Brexit el día 31 de octubre como está pautado después de las prórrogas que ocurrieron y hacer frente a la desesperación y la angustia, dijo, que invade a todo el país. Creo que este es un gran país y somos más que capaces de enfrentar el desafío y solo mediante la preparación y la concientización sobre lo que podría implicar el no acuerdo, nos aseguraremos de no recurrir a esa opción. Es solo si tenemos las agallas y el coraje de prepararnos para ello. Llevaremos cualquier convicción a Bruselas y conseguiremos el trato que necesitamos, porque ellos no quieren un no acuerdo más que yo, y simplemente no obtendremos un acuerdo. Si damos la impresión de que queremos seguir pateando la lata en el camino con aún más retraso, retrasar significa derrotar, retrasar significa Corbyn, patea la lata nuevamente y pateamos el cubo. Bueno, así en esos términos lo plantea. Sobre la guerra comercial desatada por Trump el año pasado contra China, un funcionario de Irak también se pronunció. ¿Y de qué manera? Alertaba. El acoso comercial y el unilateralismo de Estados Unidos no solo obstaculizan el comercio en sí mismo, sino que causan daños más extensos, más abarcadores, de mayor alcance, exactamente así se traduce en sus palabras, especialmente el sistema de libre comercio. Espera que China defienda el libre comercio y que trabaje con el mundo entero de manera más equitativa para enfrentar esos desafíos que están por venir en caso de que Estados Unidos continúe por esa senda. También es probable que se agite el orden económico en la medida en que probablemente estén en contra del acuerdo, la OMC y el género. Así que Estados Unidos es un socio importante. Entonces, si Estados Unidos no cumple con esta regla, esto ya estará desestabilizando el sistema. China, con sus enormes recursos y capacidades, puede alentar el desarrollo en todo el mundo, incluso con países que probablemente estén en proceso de desarrollo. Ha creado un nuevo tipo de relaciones que son mutuamente beneficiosas. Y espero que Huawei y otros también contribuyan a hacer que el clima económico y el clima de negocios en Irak sean más seguros y con más integridad. Por lo tanto, es un problema extremadamente importante que tenemos hoy. Tiempo de hacer una última pausa en Impacto Económico. A la vuelta desde la mesa de análisis vamos a nuestro enfoque ampliado, Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Tenemos algunas cifras que aportar. Análisis, ya volvemos. Hoy se conmemora el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. El miércoles, en pleno siglo XXI, urgen políticas para prevenir y detener las tasas en esta materia que se registran a escala mundial. Fíjense que la Organización Internacional del Trabajo estima que hay 152 millones de niños en esta situación y en riesgo de abuso físico, mental, emocional e incluso sexual. UNICEF revela la cifra de esta manera: casi 1 de cada 10 niños trabaja. Y esto es producto de la pobreza imperante en el mundo entero, que se agudiza a causa de las políticas neoliberales que se desarrollan a lo largo y ancho de nuestro planeta. Y bueno, que son condenadas evidentemente por los pueblos que están sufriendo esa situación. Sumo más, según la Organización Internacional del Trabajo, hoy día existen aproximadamente 72 millones de niños trabajadores con edades comprendidas entre 5 y 17 años, específicamente en el amplio continente africano. Según la referida organización, los niños en Nigeria se involucran en las peores formas de trabajo infantil, incluyendo aquel que se desarrolla en canteras o aquellas labores que se dan en la industria del sexo y los conflictos armados. De acuerdo con una encuesta de 2017 de la Oficina Nacional de Estadísticas, alrededor del 43% de los niños nigerianos entre 5 y 10 años están involucrados en trabajo infantil. En una calle en la capital de Nigeria, los niños trabajadores intentan detener a los automovilistas para que les compren pan. Entre los panaderos más pequeños se encuentra Ana.
de 13 años, que trabaja después del horario escolar para apoyar a su madre, Sherifat. No tengo dinero. Es por eso que solo estamos logrando vender todas estas cosas para apoyarme y así poder reunirlas. Es por eso que salen a vender pan y cuando regresamos podemos cocinar con las ganancias. En el norte de este país africano, el problema es peor, ya que muchos niños abandonan sus hogares para la educación islámica, conocidos como almajiris. A menudo se vuelven a trabajar o mendigan por su mantenimiento. El gobierno de Nigeria estima que hay al menos 10 millones de niños almajiris en la región norte. Actualmente, una delegación del gobierno de Nigeria se encuentra participando en la Conferencia Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas en Ginebra, que comenzó este lunes y se extenderá hasta el próximo 21 de junio. Allí buscan experiencias o estrategias que les ayuden a prevenir y detener sus tasas de trabajo infantil. Bueno, el trabajo infantil sigue siendo un reto en India, a pesar de los avances que se han hecho en algunas áreas. Vamos a revisar ahora esta parte de la geografía. En Nueva Delhi, capital de uno de los países más poblados del mundo, se puede ver una gran cantidad de niños trabajando. Esta ciudad es conocida por ser refugio de oportunidades laborales. Llegan miles de padres migrantes en busca de mejores trabajos y eso es aprovechado por comerciantes inescrupulosos que en medio de los requerimientos o de las necesidades que tienen las familias en esta situación emplean incluso a los niños, pues en ellos invierten menos que en un trabajador promedio. A pesar de un marco legal estricto contra el trabajo infantil, los niños son empleados en la producción de todo, desde encurtidos hasta fuegos artificiales, trabajo en turismo, labores de construcción en edificios, hasta recolección de desechos o venta de flores de manera informal en las señales de tránsito o semáforos. Los últimos datos del censo indio muestran que hay casi 4.4 millones de niños trabajadores en el grupo de 5 a 14 años en India. Si bien las políticas educativas han conducido a un aumento de la alfabetización, la pobreza todavía les obliga a trabajar y a tener que aportar a los ingresos familiares. La prevalencia del trabajo infantil en las zonas urbanas está aumentando y creo que algunas de las razones son el hecho de que los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil se centran mucho en el rescate inmediato y la rehabilitación inmediata solamente. No se enfocan mucho más en las situaciones a largo plazo o en la dimensión de la prevención y creo que es muy importante que el gobierno comience ahora a centrarse en la prevención. Revisemos indicadores ya llegando a la recta final de nuestro espacio de economía. A ver, el Brent en 62.30 se ha ubicado en las últimas horas, perdiendo 1,51%. En el caso del Texas Intermedio, que ya no se aparece allí debajo del balancín, en 53.31 dólares por barril, ha perdido 1,26%. Y la cesta petrolera OPEP ha bajado 0,45 y se ubica en 62.56. Gracias por acompañarnos. Sigue en sintonía de Telesur. Hasta una próxima.